Vamos a Dios, hermanos y hermanas que nos escuchan, porque Dios ha estado glorificándose de manera especial en nuestras vidas. En medio de tantas dificultades, adversidades que se presentan a diario y que quisieran que usted y yo nos apartáramos y dijéramos, ya no podemos más, el Señor está de nuestra parte. Nos fortalece, nos bendice, nos guía, nos cuida. Él está con nosotros. Su presencia está de nuestra parte, nos ayuda y nos fortalece. Por eso, hermanos, cada día gocémonos más en la presencia del Señor. Cada día bendigamos su nombre y acerquémonos. Estos momentos de crisis, crisis espiritual, crisis moral, crisis en todo el sentido de la palabra, nos tienen que acercar más al Señor, orar más, buscar su presencia, decirle, Señor, que necesitamos que nos cuides, que nos guíes, que nos ampare, que nos ayudes. Es la visión de cada uno de nosotros servirle hasta el fin de los tiempos. Por eso esta noche vamos a orar para que Dios nos ilumine con una palabra que pueda bendecir tu vida y bendecir mi vida. El Señor está obrando y cada palabra que podemos externar de acuerdo al logo que es las escrituras y el rema que recibimos del Señor, eso nos fortalece. Vamos a orarle a Dios con confianza, con seguridad, porque Él es nuestro guía, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Buen Dios amantísimo que moras en las alturas de los cielos, gracias. Te bendecimos, te honramos, te alabamos, te enaltecemos. Señor, en este momento tú eres el único Dios verdadero. En ti hemos confiado, Señor. No serán avergonzados los que confían en ti, Señor Jesús. Bendice tu pueblo, bendícenos, Señor, con todas bendiciones de lo alto, Dios. Sabemos que muchas personas en estos tiempos han menguado, su fe ha flaqueado, Dios. Pero tú estás ahí para bendecirnos, para ayudarnos. Dejaste tu Espíritu Santo en la tierra para que cuide tu creación, para que cuide tu iglesia. Señor, gracias. Gracias una vez más por brindarnos la oportunidad de poder hablar de ti, Señor. Ministrar tu palabra en estos tiempos turbulentos, donde hay mucha preocupación, muchas aflicciones que están llegando a nuestros hermanos, muchas dificultades económicas, sociales, emocionales, Dios, donde las personas no pueden salir donde un pariente y externarle un abrazo, un saludo fraterno, Dios, porque estamos cohibidos por esta pandemia que está arropando el mundo, Dios. Pero sabemos que tu Espíritu Santo no está cohibido para fortalecer a nuestros hermanos, guiarlos y darle la mano y darnos la mano a todos para que podamos superar este momento que es pasajero, Dios, porque volverán nuevos tiempos y volverán bendiciones como antes, que nos íbamos a las iglesias, que compartíamos con nuestros hermanos. Sé que tú vas a obrar de manera especial. Ya hay países que están permitiendo los servicios y otros a partir del mes de junio, de julio, también se van a reabrir los templos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor, bendecimos a Dios por su misericordia. Esta noche vamos a iniciar con el estudio bíblico, diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Vamos hoy a iniciar con el arrebatamiento, con algunos textos bíblicos que vamos a ver y vamos a confirmarlo a través de la luz de la palabra la semana, en esta misma semana.
El miércoles terminamos con un estudio sobre las dispensaciones y es bueno resaltar que hablé de la sexta dispensación, que es la de la gracia, y de la séptima dispensación, que es la del reino, porque hoy vamos a tratar sobre lo que tiene que ver con el arrebatamiento y hablamos en clase anterior o en estudio bíblico anterior de que el arrebatamiento cerraba un ciclo, una dispensación, que era la dispensación de la gracia. Tenemos los textos bíblicos que vamos a tratar de que ustedes y todos los entendamos a la luz de la Biblia con claridad, que es lo más importante. Gloria al nombre del Señor. En este momento quiero ver el primer texto bíblico que me va a hablar y le va a hablar a usted del arrebatamiento. Hoy posiblemente demos la primera parte de esta enseñanza y sigamos la semana que viene para poder culminar con la segunda venida de Cristo. Debo decirte que la palabra arrebatamiento no es y no está escrita en la Biblia así, literalmente, arrebatamiento, jamás. Es una palabra que viene del latín, que significa llevar, quitar o arrebatar, su mismo término. Entonces, esta palabra no tiene ningún origen griego y por eso tú no la encuentras literalmente así en las Sagradas Escrituras. Pero podemos relacionarla con la palabra rapto, con la palabra tomar. Lo que se toma es lo que es de uno. Y el Señor Jesucristo viene a tomar su cuerpo, su esposa, en este caso la novia, para convertirse en esposa. Hay que entender, y quiero que por favor me comprenda la idea, que en el Antiguo Testamento no se trazó esta palabra, no se habló de ella, debido a que no estaba, vamos a decir, enmarcada en lo que ellos, los rabinos de la antigüedad, entendían. Recuérdate que uno de los conceptos que ellos más dominaban, basado en la Sagrada Escritura, las leyes mosaicas y proféticas, se sitúa en Daniel 9:24, y lo que trata aquí es de las semanas, que varias veces te he hablado de ellas. Las semanas referían a que después que el Mesías llegara, iba a transcurrir, iba a entrar la semana 70, 7 años, porque las semanas estaban codificadas como días de años. Entonces la semana era equivalente a 7 años. Posteriormente el Mesías viniera, muriera en la cruz del Calvario. Bíblicamente ya venía entonces lo que era para los estudiosos de la Biblia de ese entonces del rollo, la segunda venida de Cristo. En su mentalidad y en sus pensamientos no estuvieron presentes lo que era ese periodo, esa dispensación que vivimos, que es la gracia, y que ha transcurrido alrededor de casi 2000 años después de la muerte, del sacrificio el cual Cristo hizo en la cruz del Calvario. A veces tú vas a encontrar en la Biblia la terminología de que, sí, han pasado más de 2000 años. Si tú analizas del nacimiento de Cristo, sí han pasado más de 2000 años. Si supuestamente se sobreentiende etimológicamente, teológicamente, que Cristo nace en el año 4 antes de esta era que estamos viviendo, la era de Cristo, y supuestamente su muerte es del 29 al 30 de nuestra época de Cristo. Entonces, si tú lo sitúas en el nacimiento, estamos en el 2020, sí va a haber más de 2000 años del nacimiento de Cristo. Pero si lo sitúa donde inicia la gracia, porque la gracia inicia
con el sacrificio de Cristo, con presentarlo con su resurrección al tercer día y la aprobación de Dios en el cielo por el sacrificio del Cordero inmolado. Amén. Desde ahí entonces faltarían unos años, ya aproximadamente de 9 a 10 años, para cumplir los 2000 años de la muerte en la cruz del Calvario de Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver lo que la Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Sé que tú has visto mucho este texto bíblico. Posiblemente uno de los textos más conocidos y leídos de cada hermano. Habla de un arrebatamiento, de un rapto, de tomar algo que le pertenecía y le pertenece a él. Dice el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4, el mismo Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra que te mencioné está traducida al español. En el original griego no vas a encontrar la palabra arrebatado, sino que ya sus traducciones posteriores, especialmente Reina Valera 2000, 2010, te pone la palabra ya arrebatado. Pero en el original griego no va a existir porque esta palabra es del latín. Y cuando el rollo fue escrito, solamente se transferían los libros al griego y al hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios. Todos los libros, aún del Antiguo Testamento, tuvieron que ser pasados al griego. Por eso hay una serie de situaciones que los judíos no entienden por qué le cambiaron algunas palabras para traerla a nuestros tiempos y a nuestro lenguaje que podamos entender. Sin embargo, la esencia la dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia que estaba en Tesalónica. Le dice que los muertos en Cristo, los que durmieron, serán levantados, primeramente que nosotros. Luego él se sitúa como estando en el lugar cuando venga ese evento, esa situación del mundo, ese rapto, ese levantar de la iglesia. Él entendía que podía estar ahí, amén, que debía estar ahí. Sin embargo, lo más importante del punto arrebatamiento, a diferencia de la venida de Cristo que tocaremos posterior, primero es que el Señor Jesús se posará en las nubes. Se posará en las nubes. Si tú analizas el punto de vista para que haya una segunda venida, que es lo que vamos a hablar en la próxima semana, tuvo que haber una primera venida. Y la primera venida fue cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. En el término intermedio entre la primera y la segunda venida está el rapto de la iglesia. Importante saber quiénes volaremos en ese evento, en ese acontecimiento histórico. Primero, los lavados con la sangre del Cordero, que le confesaron, le recibieron y vivieron una vida que le agrada al Señor. Amén. Que el Señor está de acuerdo como tú estás andando, como estás caminando, como yo estoy caminando, y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. El mismo apóstol Pablo, pero ahora refiriéndose a la iglesia que estuvo en Corintios, capítulo 15, versículo 50 hasta el 53.
dijo lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Esta es la palabra que el apóstol Pablo ve. Este acontecimiento que se va a situar, el apóstol Pablo lo menciona como un misterio. Era un misterio para ese momento indescifrable. Quiere decir, no era fácil descifrarlo. Una de las situaciones que a veces los cristianos de esta época siempre dicen: ¿y por qué ellos no entendían algunas cosas que hoy la vemos tan fácil? Especialmente haciendo alusión a los 12 discípulos. Lo que pasa es que cuando Cristo ascendió, dijo: voy a rogar al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Y Él, la Biblia dice, y Él le aclarará todas las cosas. Quiere decir, lo que tú lees, lo que yo leo, cuando nos metemos con el Señor, el Espíritu Santo nos aclara. Aparte de eso, de maestros, de pastores, que son lo que instruyen, lo que enseñan. El maestro te va a enseñar lo que tú humanamente ni espiritualmente puedes entender. Sin embargo, el apóstol Pablo le está hablando aquí como un misterio a la iglesia de Corintio. El levantamiento era un misterio. ¿Y por qué un misterio? Porque nadie tenía el aval para hablar con una propiedad sobre lo que había acontecido. En dos ocasiones bíblicas, decimos tres, podemos mencionar a la tercera, a Moisés, cuando el Señor le dice: ve al desierto y muere. Pero en dos ocasiones, literalmente, el Señor se llevó hombres de la tierra que caminaron como Él y anduvieron con Él. En la primera ocasión fue a Enoc, que en la teología tipifica esto que se está viendo. Quiere decir, el arrebatamiento de Enoc tipificaba el levantamiento de un pueblo gentil que fue aceptado por gracia. Sin embargo, existió también el levantamiento de Elías, pero fue en un carro de fuego, y Elías viene dando cumplimiento a otro procedimiento, a otro proceso junto con Moisés, que se estipula en Apocalipsis capítulo 11. Son dos testigos, amén. Pero no tipifica el arrebatamiento de la iglesia, porque la Biblia dice que caminaba con Dios, que andaba con Dios, que estaba conforme a la voluntad de Dios, y él no existió antes de que estuviese lo que fue esa situación de leyes, esas situaciones mosaicas de la Torá de ese entonces. Sin embargo, algo importante que debemos también anotarnos sobre este pasaje bíblico: no todos dormiremos, porque así el apóstol Pablo describía al que moría en Cristo. Dormir, lo veía como que dormía para luego ser despertado. Amén. Así lo veía el apóstol Pablo. Pero todos seremos transformados. Significa que él inicia diciendo: este cuerpo carnal corruptible, cuando se vista de incorruptibilidad, quiere decir, el que duerme, el que muere, la Biblia dice que el espíritu va a Dios quien lo dio. Pero en el término bíblico sobre lo salvado, está ahí su cuerpo en la tierra y su alma está descansando. Entonces, cuando vayan a ser resucitados los muertos en Cristo, entonces ellos resucitarán con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Y por eso es que Jesucristo, en el término físico, literal,
cuando se le apareció a los discípulos, primero a unos cuantos, primero en el sepulcro, después a unos cuantos, dice la Biblia, se le apareció con un cuerpo que ellos pudieron reconocerle. Ahora, ese cuerpo estaba glorificado. La Biblia dice que entró, la puerta estaba cerrada y entró. ¿Estamos claros? Tenía un cuerpo que podía traspasar las paredes. Era un cuerpo ya glorificado. Lo primero que le dice Pablo, no va a entrar la carne. Quiere decir, si usted analiza, cuando un niño nace, nace con una piel bien decente y suave. Ya cuando vamos avanzando en años, entonces se nos va poniendo la piel diferente. Nos van saliendo arrugas, tantas cosas que nos van saliendo. Este cuerpo pecaminoso se daña, pierde la esencia, pero el cuerpo glorificado que vamos a tener será totalmente distinto. Un cuerpo para vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces dice el versículo 52, en un momento, oigan esto porque esto es muy importante, hermano. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estamos hablando de algo que puede acontecer en milésimas de segundos y que en un momento la trompeta será sonada. Y la trompeta representa un lenguaje figurado, porque el sonido de una trompeta todo el mundo lo conoce y lo escucha. Posiblemente en la época que Pablo escribe, no decían la trompeta, decían el shofar, que era el instrumento que el pueblo conocía. Amén. Entonces, al sonar ese shofar, esa trompeta, los muertos. Ahora, ¿quiénes oirán esa trompeta? ¿Quiénes? Los que estemos viviendo la palabra que el Señor nos ha ordenado. Los que estemos caminando conforme a su voluntad. Hay personas que están totalmente distraídas. Hay personas que no están en esto, hermanos. Y aunque usted vea que le hablen, lo estimulen, le hablen de la palabra, ellos están totalmente incrédulos a que Cristo está a la puerta. Y es así, Cristo está a la puerta. Hablo del levantamiento, que en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia y llevarnos a las bodas del Cordero. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 19, versículo 7, 8 y 9? Dice la Biblia en Apocalipsis 19, 7, 8 y 9. Oiga esto para que entendamos, tengamos una claridad. Lo que la Biblia nos dice es para instruirnos, para capacitarnos, para que no nos dejemos engañar, porque hay personas, pastores, que están enseñando a los miembros a cómo vivir muchos años en la tierra, cómo prosperar, cómo hacerse ricos, cómo vivir, cómo crear, cómo hacer, muy bonito. Y no estamos en contra de que usted viva, pero es que yo no sé el tiempo que voy a vivir. Yo debo trabajar, yo debo hacer la cosa de Dios, debo afanarme, estudiar, prepararme, correcto, hacer todo. Pero el apóstol Pablo dijo, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, centrado en Jesucristo y haciendo todo lo demás. El problema es que hay mucha gente concentrado en lo demás y no pendiente de su vida ni de su salvación. No le queda tiempo para nada. No le queda tiempo para orar. No le queda tiempo para buscar a Dios. No le queda tiempo para acercarse a Dios. Pero quieren ser de los primeros que cuando suene la trompeta le escuchen. ¿Cómo tú le vas a escuchar si tú no estás pendiente a esa trompeta que suene? ¿Cómo puedes, si tu mente está más en el mundo, en las cosas de afuera, en lo que perece, que en la vida eterna? La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra.
un peregrino, un extranjero, porque nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad es del reino de los cielos. Antes de leer Apocalipsis 19, 7, 8 y 9, Jesús dijo, voy pues a preparar morada. Una morada es donde habita un espíritu, así se define. Porque nosotros moraremos con cuerpos celestiales, espirituales, semejante, como dice la Biblia, a los ángeles. Un cuerpo glorificado. Pero para eso tenemos que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que meternos en la obediencia, en la santidad, para que cuando suene la trompeta les oigamos. Si no, lastimosamente no le vamos a oír cuando suene la trompeta. Dice la Biblia Apocalipsis 19, 7, 8 y 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así se simbolizaba la pureza, la limpieza que debe tener una iglesia, que es su cuerpo, cuerpo de Cristo, limpia, pura, sin mancha, sin arrugas, que ande conforme a la voluntad del Señor. Pero hay algo que debemos saber, hermanos. Para participar de las bodas del Cordero, tenemos que vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es apartarse del pecado. Todo lo que es pecado, debo apartarme de esto. Y debo ser un ejemplo, ser luz en medio de las tinieblas. Debo ser obediente al Padre Celestial que envió su Hijo en la cruz del Calvario. Hoy estamos hablando del arrebatamiento, del rapto, el levantamiento. Y que las iglesias no quieren hablar de esto porque no sé si es miedo que tienen. No quieren tocar estos puntos. Solamente quieren estar declarando, diciéndole a la gente cómo ser millonario, rico, cómo tener mucho dinero. Pero para eso yo voy a la universidad y me preparo y hago una profesión. ¿Quién ha dicho que las iglesias son centro universitario para capacitar, para que la gente sea rico? ¿Dónde se ha visto eso? En ninguna parte de la Biblia, cuando el Señor vino a traer el evangelio de Cristo, capacitarlo para que sean administradores, contadores, ingenieros. No, es para que prediquen la palabra. Las cosas del reino de Dios son espirituales. Por eso Él dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero Satanás ha querido voltear el versículo para que el creyente esté buscando la añadidura y viva afanado, perturbado, bloqueado, y se olvide del reino de Dios. Nosotros estamos en la tierra con un primer objetivo, y es que continuemos viviendo eternamente y para siempre con el Señor. Si ese no es el objetivo tuyo o no es el objetivo mío, entonces nuestra meta es vana. Es que no sabemos el día que el Señor va a colocarse en las nubes. No sabemos si será de noche o de día, porque como puede ser de día en Asia, el continente asiático, en Europa está amaneciendo unas 7 horas de diferencia con Colombia, Panamá y Perú, y unas 6 horas de diferencia con la costa este de Estados Unidos, Canadá y República Dominicana. Y tú me dirás, pero si yo estoy durmiendo, entonces, ¿cómo el Señor me va a llamar? Porque el Señor sabe que tu corazón está unido a Él, aunque estés durmiendo. Es que la Biblia dice que el Señor no puede ser burlado.
a cosechar. Si tú y yo sembramos para la carne, no esperemos entonces que cuando suene la trompeta, oigamos la trompeta. No la vamos a oír. Tenemos que estar conectado nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios y conectado al reino. Para cuando Cristo venga, el Espíritu Santo es que nos va a levantar y le va a entregar al esposo la novia, que es su iglesia, que somos tú y yo, por la que Él murió en la cruz del Calvario, por la que Él nos dio vida y vida en abundancia. Sin embargo, hay peligro para algunas personas. Y oye lo que te voy a decir basado en Mateo capítulo 25. Porque así puede pasar. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. La Biblia dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando se habla de esposo, se habla de boda. Cuando se habla de boda, se habla del arrebatamiento, de algo que te puede sorprender. Glorias al nombre del Señor, o me puede sorprender a mí. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiere decir, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Han habido totalmente fuera de términos teológicos bíblicos, de que así es una división de la iglesia, que la mitad del pueblo se salva de piel. Eso es mentira. La Biblia dice que es un número, los salvados. Ese número ni usted ni yo lo sabemos, sino el Señor. Ya hay unos cuantos que están descansando adelante, amén, que se quedaron ahí descansando porque le tocó partir de esta tierra. Y nosotros estamos en vida y no sabemos si partiremos o si nos uniremos en la venida del Señor o en el rapto de la iglesia, perdón, y vamos a volar con el Señor. Eso está en la mente de Dios. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice el versículo 3 de Mateo 25. Las insensatas tomaron sus lámparas tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon. Oh, pero tú sabes la gente ahorita mismo que está dudando de la venida del Señor o del rapto de la iglesia. Ah, porque a mí me lo dijeron cuando yo era niño. Ah, porque sí, eso es así. Pablo lo escribió alrededor del año 50 al 60 después de Cristo. El libro que escribió a Tesalónica, hermano. Y sin embargo, este pasaje, casi 2000 años después que Pablo lo escribe, todavía lo estamos leyendo y estamos esperando al Señor. Ahora, no significa con eso que Él no va a venir, porque una gente no lo crea, son problemas del que no lo crea. Vendrá, y vendrá como ladrón que roba de noche. Y esa similitud, esa símil comparación que hace, es porque nunca tú has visto un ladrón que te diga a ti, voy esta noche para tu casa a robar. Si te avisara esto, tú te pararas en el frente y no lo dejara entrar. En este caso, esa símil comparación es que Él vendrá cuando menos la gente lo tenga pendiente. Pero qué lástima es decir que quizá el mundo nunca lo va a tener pendiente, pero hay creyentes que tampoco lo tienen pendiente. Hay creyentes que están viviendo una vida melaganaria, una vida ocupada, tan ocupada, que lo último que piensan en el día y en la noche es que Cristo puede venir en cualquier momento. Porque ya el enemigo le ha ocupado con afanes y ansiedades. Que no estamos diciendo que tú no te afanes, que trabaje, que haga las cosas que tiene que hacer, pero no deje que el afán robe lo que el Señor te dio a través del sacrificio, que es la vida eterna, la salvación de tu alma y de mi alma, nos las dio el Señor. Sin embargo, versículo 5, Mateo el evangelista lo presenta así. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quiere decir, todos en la comparación que él hace, se durmieron. Y yo te dije ahorita, tú puedes estar durmiendo cuando Cristo venga. Pero el Señor sabe si tú estás haciendo la voluntad del Señor o no la está haciendo. Pero en un momento dice que a la medianoche, y esta es una simbología,
Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, saliste a recibirle. Entonces toda aquella virgen se levantaron. Quiere decir, todo el mundo se puso en pie. Y me llama la atención ahorita mismo con lo que pasó con la cuarentena, con lo que pasó con el coronavirus, con el COVID-19 que está acabando en el mundo. ¿Cuántos cristianos aumentaron sus tiempos de oración de 5 minutos a 1 hora, 12 a 3 horas? Pero ya, como era una emoción y no una decisión, ya volvieron a orar 5 minutos. Ya ahora se le está pasando porque ya es que el enemigo le dice a la gente, ya pasó todo. Vuelve a tu vida. Estas señales es para que la iglesia del Señor Jesucristo se active, despierte y nunca más se duerma. Se mantenga firme en el nombre de Jesucristo. No, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Hay gente que se han dejado apagar las lámparas de tal manera que no tienen deseo ya ni de ir a buscar el aceite. Hablo en un lenguaje figurado, simbólico. Hay gente que ya no quieren hacer nada en Dios. Pero yo estoy hablando para un pueblo que haya descuido en tu vida. Hoy está la oportunidad de activarte. Está la oportunidad de no quedarte cabizbajo, de no quedarte en el piso, de levantarte y decirte, no, enemigo de las almas, tú a mí no me vas a robar mi salvación, porque la salvación costó mucho en la cruz del Calvario y el Señor me ha llamado para que cuando la trompeta suene, yo vuele con él y te actives en el nombre de Jesucristo. No te debes pasar como a las 5 vírgenes insensatas ahí que venía el esposo, entonces querían salir a pedir aceite o a buscar aceite. Debemos ser siempre firmes, lleno nuestra lámpara rebosante, siempre activo en el Señor y que el Señor esté en comunión con nosotros y nosotros con Él. Amén. Es la visión de los que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Hay un punto importante y quiero denotarlo hoy. La fecha ni la hora nadie lo sabrá. Por eso la Biblia dice, y aquí nos habla, en el capítulo 13, versículo 22 del libro de Marcos, Marcos capítulo 13, versículo 22, aquí nos expresa lo que está aconteciendo ya, pero que no nos dejemos engañar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Qué les quiero decir, hermano? No nos dejemos confundir ni engañar por falsas ilusiones. Cuando un cristiano es bíblico, cuando un cristiano tiene conocimiento de la palabra, cuando un cristiano, cuando no entiende algo, pide ayuda a un pastor, a un maestro, a un profeta que hay serio. Lo que pasa es que hay muchos charlatanes, pero hay profetas de Dios, a un hombre apóstol, a un pastor, un evangelista de Dios, personas que están haciendo la obra de Dios y que no están haciendo cosas para sus propios peculios, su propio bienestar, sino para la obra del reino de Dios, y que tenga conocimiento de lo que tú quieres saber. Entonces pregúntalo si no tienes la iluminación. No te dejes confundir. Bueno, en estos días vimos varias confusiones que surgieron con algunas, especialmente niños, que no voy a hacer mucha mención porque no me gusta tocar esas áreas, pero no culpo a los niños que se dejaron influenciar por esas revelaciones turbulentas.
culpo a los adultos que teniendo el discernimiento no supieron decir, no, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Mucha gente sí lo entendió que no era de Dios, otros preguntaron, fui una de las personas que me preguntaron por esas situaciones y le di una orientación bíblica sin herir, porque hay que ser sabio, hermano. Al que le pasó la situación de su revelación a esto, no hay que detractarlo, amén, sino decir que no era de Dios lo que supuestamente creían esos jóvenes o niños que era de Dios. Y simple, la Biblia está ahí. El problema consiste que para nosotros crecer, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que seguir escudriñando la Sagrada Escritura y preguntando lo que no entendemos, hermanos. Si tú no lo entiendes, pregúntalo, que para eso estamos, para responderte cualquier inquietud que tú no entiendas basada en la palabra de Dios, bajo la interpretación que da el Espíritu Santo de Dios. Entonces el día ni la hora nadie lo sabe, porque solamente está en la potestad del Padre. Así dijo Jesús cuando anduvo en la tierra. Algo importante que quiero señalar también en Mateo capítulo 24. Recuérdense que Mateo tiene varias vertientes. Una vertiente que toca el arrebatamiento, el rapto, y otra vertiente que toca la segunda venida de Cristo. Yo estoy situándome hoy en la enseñanza del levantamiento y el rapto. En el próximo estudio estaremos tratando la segunda venida de Cristo. Y él dice, el evangelista Mateo 24:42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y la palabra velad es vigilar, estar pendiente, estar al corriente, vigilando. ¿Y a quién yo debo vigilar? Porque ese es otro problema. Muchos del pueblo de Dios se han dado a la tarea de vigilar a otra gente. Pero ¿y quién dice esto, hermano? Lo que la Biblia nos manda es que nosotros nos vigilemos a nosotros mismos, que nos analicemos si en el momento que yo estoy ahorita mismo, si el Señor viene, que yo pueda volar con Él y que cada momento yo esté pensando en el Señor y que si cometo errores me vigile a mí mismo, me humille, pide perdón al Señor, el abogado que es Cristo, antes de que se convierta en juez, entonces interceda por mí. El problema consiste en que una vida, y hablo de mi vida o de tu vida, tiene demasiadas cosas para yo estar pensando en el otro, para yo estar pensando en aquel que hizo, que no hizo, estar pendiente, vigilante. No, ese tiempo de estar vigilando al otro, vigílate tú o me vigilo yo. Y ahí estaré al corriente, mirando mis errores, mis fallas, mis debilidades, mi flaqueza, para fortalecerme, para pedirle al Señor: mira mi debilidad, ayúdame. ¿Tú no viste lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo? Pablo estaba viendo sus debilidades, estaba afligido, estaba triste y empezó a clamar por sus debilidades, que era un aguijón en ese momento. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Significa, donde tú eres más débil, entonces yo me glorifico y puedo hacerte más fuerte, porque yo soy el que te voy a fortalecer. Entonces, lo que te quiero dejar dicho es: velemos, hermanos que me están escuchando, velemos, porque no sabemos el día ni la hora. En cualquier momento pueden pasar 20, 30, 40, 50 años, pero puede ser. Pero aparte de esto, hay otra particularidad. Y si la muerte te sorprende, o si la muerte me sorprende a mí, yo quisiera ir a descansar, a dormir, descansar hasta que me levanten de ahí y resucite. Nunca jamás quisiera ir al infierno, a la Gehenna, a un lugar de tormento intermedio hasta que venga el juicio. No. Y por eso, hermano y hermanas que me escuchan,
La visión de la palabra de Dios es conducirnos a la vida eterna, instruirnos para que volemos con el Señor. ¿Estás afanado? Deja un poco el afán. ¿Estás turbado? Deja un poco la turbación. ¿Estás bloqueado? No te bloquees. Vamos a confiar colocando nuestra vista en el Señor Jesucristo, que Él tiene dominio y control de la humanidad, de todo cuanto tú ves que pasa, que pasará y que ya pasó. Dios tiene control. Por eso, hermanos, vamos a vivir la palabra del Señor. Hay un versículo que no quiero dejar en esta noche, que está en Efesios capítulo 5, Efesios 5. Efesios 5, 27. La Biblia dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es una iglesia pura que el Señor viene a levantar. Una iglesia que no se corrompe. Una iglesia que, aunque vivimos en medio del pecado, no somos ciudadanos del pecado. Residimos en el mundo, pero no somos ciudadanos del mundo. Hay momentos que podemos tener dificultad, flaquear por nuestro estado carnal. Entonces ahí mismo reflexionamos, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice: cuidado, lo hiciste mal, tienes que humillarte y necesitas pedir perdón al Señor para que vuelva otra vez y te mantengas inscrito tu nombre en el libro de la vida. Entonces él dice: esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, porque a veces nosotros somos exigentes para nosotros. Dios es más exigente. Cuando tú vas a salir y ves una camisa que está arrugada, tú buscas una plancha y la coloca bien hermosa, planchadita, pasar vergüenza. Asimismo, el Señor no quiere pasar vergüenza con su cuerpo, con su iglesia, con su novia, y quiere que la iglesia esté limpia, sin mancha y sin arrugas, para que cuando Él venga, esa iglesia esté como una novia. Y tú que me escuchas, hermanos y hermanas, yo nunca he visto una novia descuidada, ni desarreglada, ni despeinada, ni arrugada. En mi vida, yo siempre a la boda, la que mejor vestida está, arreglada, es la novia, esperando al novio. Incluso en las bodas, la gente espera a la novia porque es lo más eventual de la boda, de las bodas. Entonces, ¿qué piensas tú? Cristo viene a buscar una iglesia que esté como un percal, limpia, sin mancha y sin arruga. Cuando suene la trompeta y venga Cristo, nos vamos y celebraremos las bodas del Cordero. 7 años celebrando con el Señor. Y entonces ahí, en ese tiempo, arrebatamiento, rapto, entonces será culminado el tiempo de la gracia. Y ya entonces entraremos en la semana 70 de Daniel, que va a dar al traste con la segunda venida de Cristo, de la cual estaremos hablando en la próxima enseñanza el miércoles, si así Dios nos permite, si no ha venido o si nosotros no nos hemos ido antes. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes rica y abundantemente. Gracias por estar conectados. Gracias por compartir este video y esperemos que la palabra que hemos hablado hoy sirva de provecho para el bienestar espiritual nuestro y de nuestra familia. Dios les bendiga, la paz de Dios con cada uno de ustedes y con su familia. Gracias.